Esta es la agenda económica. En Longobardi por CNN AM950. Muy bien, Willy, te escuchamos con atención, ¿eh? Muy bien, gracias Marcelo. Lo primero que por supuesto tenemos que contar es que estamos otra vez en un jueves bastante complicado en los mercados internacionales, con las bolsas en los Estados Unidos otra vez en signo negativo en forma importante. Están cayendo a esta hora los futuros de las bolsas norteamericanas entre 2 y 2,5%. Ayer, después de la noticia de la fuerte suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, hubo como una especie de alivio en el sentido de, bueno, confiemos en que finalmente la mano de la Reserva Federal vino a poner de alguna manera algún orden, y esto significa que, bueno, las discusiones sobre qué es lo que hay que hacer para enfrentar la inflación no se han dejado de lado, y finalmente se va a una decisión bien conservadora, que es restringir obviamente la oferta de crédito, incluso llegar al riesgo de tener que bancarse una recesión para impedir que la inflación barra con todo, ¿verdad? Que era una discusión también política fuertemente en los Estados Unidos. La realidad, Marcelo, que esto duró muy poco y los temores reaparecen. Estamos viendo al mismo tiempo también alguna turbulencia financiera importante en Europa, donde reaparecen las dudas sobre la deuda de los países, si se quiere, más débiles de Europa. Sí. Ha habido, bueno, un comunicado del Banco Central Europeo ayer diciendo que va a sostener los precios de los bonos de Italia, de España, una historia que ya habíamos visto en alguna oportunidad. Se ha debilitado muchísimo el euro está cotizando a 1,04 contra el dólar, prácticamente 1-1, cuando lo vimos en su momento, bueno, hacía falta $1.60 para comprar un euro, ahora solamente hace falta $1.04, lo cual muestra lo que ha sido la devaluación del euro en un escenario muy, muy complicado. Las criptomonedas están resistiendo esta mañana. El Bitcoin está en $21.100, pero muy volátil y con gran temor que eventualmente el Bitcoin perfore los $20.000 y eventualmente se produzca otra vez un derrumbe generalizado en el mercado de criptomonedas, que termina, por supuesto, afectando la confianza generalizada, ¿verdad? La realidad, Marcelo, es que sí, efectivamente, ayer la Reserva Federal hizo la mayor suba de tasas desde el año 1994. El propio Powell, Jerome Powell, al que escuchamos bien tempranito aquí en CNN Radio, bueno, dijo que efectivamente la situación es muy preocupante. No hay claro, el propio Powell era el que de alguna manera había dicho meses atrás, medio tipo a la Argentina, que la inflación era multicausal. Había también una tensión política entre el ala más de izquierda, si querés, del Partido Demócrata, que no está muy contenta con una suba de la tasa de interés, con eventualmente que haya una recesión en los Estados Unidos, pero la realidad es que la inflación finalmente no es multicausal. La inflación es igual en todas partes del mundo. En la medida en que hubo una emisión monetaria impresionante, entre otras cosas, para enfrentar obviamente el drama de la pandemia, y bueno, ahora los países están recogiendo precisamente todo esto que han sembrado. Se insiste en que la suba de la tasa de interés en Estados Unidos va a subir, que va a haber un nuevo ajuste prácticamente de 0,75 de punto. Se ha bajado fuertemente la perspectiva de crecimiento, y bueno, esto es lo que estamos viendo en los mercados, donde los inversores temen que las ganancias de las empresas lógicamente se vean muy afectadas por un escenario de recesión. Eso es lo que explica también que se va pinchando un poquito la burbuja en algunas compañías, sobre todo en las compañías tecnológicas, y ahí estamos viendo las caídas tan importantes de las bolsas. ¿Y por casa cómo andamos, Marcelo? Bueno, por supuesto, este no es el mejor escenario para las dudas que aparecen sobre la situación de la Argentina, donde, bueno, a lo largo de los últimos 2 años, sobre todo durante la administración de Alberto Fernández,
se ha hecho un manejo muy irresponsable de la situación fiscal, de la situación monetaria. Es cierto que también al presidente Alberto Fernández le tocó tener que emitir a lo pavo para sostener la situación económica durante la pandemia, pero la verdad es que, bueno, este modelo de emitir dinero en forma permanente, de seguir aumentando el gasto público, porque total emitís si no hay inflación, y bueno, tarde o temprano te lleva a tener que poner cada vez más cepo cambiario, porque en definitiva, ¿cuál es el modelo? Y bueno, el modelo es, yo emito dinero, genero inflación, pero para que no se note la inflación, le pongo precio máximo al dólar, le pongo precio máximo al gasoil, entonces vos seguís emitiendo. Total, el dólar vale 125 pesos, total, el gasoil vale 125 pesos, pero por supuesto a esos valores, con este nivel de inflación, y bueno, nos quedamos sin dólares, nos quedamos sin gasoil, y estamos en un escenario en el cual hemos visto muchas veces, Marcelo, que hay que terminar devaluando la moneda por las buenas o por las malas, para ir licuando todo este océano, este tsunami de pesos que permanentemente tiene que enfrentar la economía. A mí me parece que lo que vimos en el mercado de cambios en estas últimas horas, y con esto termino, es un poco lo que vamos a ver de aquí en adelante, es decir, una nueva nominalidad. La inflación ya no es 50%, sino todos sabemos que es 70 u 80. O más. Claro, el precio del dólar ya no es eventualmente 210 pesos, sino que es 240. La tasa de interés, que el gobierno la quiere mantener en 50% contra una inflación de 70-80, la va a tener que subir. Yo quiero recordar que en la Argentina hemos visto estas peleas del dólar contra la tasa, bueno, donde finalmente la tasa ha llegado a 300%, 400%. Y si vos me preguntás qué es lo que viene, y yo creo que esto es lo que viene, es decir, un dólar que salta a 250, después se estabiliza en 230, dura unos meses, el gobierno tiene que ir subiendo cada vez más la tasa de interés para que los bancos, las compañías de seguro, todos los que van a conversar hoy con el equipo económico, y bueno, renueven una parte, digamos, de los créditos, ¿no? El gobierno está como endeudado en UVA, ¿no? Es como la gente que está endeudada en UVA y cada vez tiene que pagar más por la cuota del crédito. El problema es que la gente está endeudada en UVA, pero por lo menos se compró una casa. En este caso, el gobierno se endeuda en UVA para pagar los sueldos. Vos imaginate si en tu casa, Marcelo, tendrías que pedir un crédito, si vos tuvieras que pedir un crédito ajustado por inflación, un crédito UVA, para pagar los gastos, ni siquiera para pagar tu casa. Entonces, esta bola de nieve de la deuda en pesos es efectivamente lo que ahora está estallando. Yo creo que ajusta por devaluación, como tantas veces ha ocurrido en la Argentina, por eso el dólar va a seguir subiendo, ajusta por tasa de interés y por supuesto supercepo. Bueno, ¿qué es el supercepo? Que haya cada vez menos disponibilidad de dólares al tipo de cambio oficial. Entonces va a haber menos dólares para importar, va a haber menos dólares para pagar la tarjeta de crédito y probablemente las familias y las empresas van a tener que comprar dólares en el dólar MEP, en el mercado libre y legal, para hacer obviamente frente a los gastos que tienen con las tarjetas de crédito o con determinadas importaciones. Es decir, es como que se va desdoblando el mercado cambiario, igual que se va desdoblando el mercado de gasoil, y bueno, hay que asumir un precio mayor para que aparezca la oferta. Claro. En la medida en que se establezca y se garantice y se acepte un precio mayor, bueno, los argentinos van a poder seguir viajando siempre y cuando paguen el dólar a 230 pesos. Vas a seguir pudiendo pagar la tarjeta de crédito en dólares siempre y cuando la pagues 230 pesos. Vas a conseguir gasoil y bueno, siempre y cuando lo pagues al precio que vale, Marcelo. La historia argentina que se repite década tras década tras década por esta idea de que vos podés hacer lo que quieras y total después ponés un cepo. Bueno, hasta que se acaban las reservas, Marcelo. Sin duda. Muchas gracias, Willy. Son las 9 pasaditas. Enseguida llegan ya las noticias por CNN Radio. Estará enseguida con nosotros Juan Dillon.
y después aparecerá una versión resumida y comentada de nuestro resumen de hoy, jueves 16 de junio. Ya venimos.